Muy buenas noches, mi nombre es Claudio Omar Hernández. Actualmente estoy en la asignatura de Teorías Pedagógicas y voy a presentar mi videocápsula sobre las teorías para el aprendizaje. Bueno, como ya lo mencionábamos, vamos a hablar sobre las teorías del aprendizaje, cómo pasamos de la conducta a la construcción del conocimiento. A menudo nos preguntamos cómo es que realmente aprendemos y a lo largo de los años la psicología y la pedagogía han dado respuestas muy distintas. Hoy vamos a recorrer este camino viendo cómo pasamos de entender al alumno como alguien que solo reacciona a los estímulos hasta ver cómo es el verdadero arquitecto de su propio saber. Vamos a explorar esta transición que vamos a pasar del conductismo hasta el constructivismo, analizando cada perspectiva, moldea, cómo moldea la forma en que enseñamos y aprendemos hoy en día. Vamos a ver estas cuatro teorías. Bueno, la primera teoría que vamos a tomar en cuenta va a ser el conductismo, y empezamos porque es la base histórica de estas cuatro teorías. Aquí lo que importa es lo que se ve. Autores como Skinner o Pavlov decían que si no podemos ver un cambio en la conducta, entonces no hay aprendizaje. Los conceptos clave aquí son el estímulo y la respuesta. Básicamente aprendemos por las consecuencias de nuestros actos. Si alguien tiene un premio, que en este caso lo podríamos definir como un refuerzo positivo, lo repetimos. Y si tenemos un castigo, lo dejamos de hacer. En el aula, el docente es quien tiene el control total de repartir estos estímulos. Por ejemplo, si recordamos nuestros tiempos en la primaria, cuando el profesor nos decía que el primero que terminaba los ejercicios podía salir 5 minutos antes al recreo, este beneficio actúa como un esfuerzo positivo que moldea la cultura de rapidez y de eficiencia en nuestros trabajos que realizábamos de más pequeños. Otro ejemplo educativo sería el uso de la economía de fichas que antes manejábamos, que ponía nuestro pizarrón y pues en cada uno, cuando nosotros realizábamos un buen trabajo o realizábamos un extra en nuestras aulas, pues colocaban una estrella en nuestro nombre y pues al final obteníamos algún otro beneficio como puntos extra. Bueno, la segunda teoría sería el cognitivismo. Para comenzar con esta teoría, vamos a remontarnos hasta el siglo XX, donde en esa época los psicólogos decían que el ser humano no es una máquina de reaccionar, hay una mente procesando la información. Aquí es donde nace el cognitivismo con figuras como Piaget y Gagny. La idea central de esta teoría es que nuestra mente funciona como una computadora. Recibimos datos, los organizamos en esquemas mentales y los guardamos en nuestra memoria. El aprendizaje aquí es un proceso de adquisición de información organizada, como por ejemplo cuando nosotros realizamos un mapa conceptual sobre cualquier tema, por ejemplo, podría ser el de la Revolución Mexicana. No solo estamos memorizando los nombres de la revolución, sino que estamos categorizando las causas, los personajes que participaron y las consecuencias, creando una estructura lógica en nuestra cabeza para que así la información la podamos recordar de forma más fácil y no se pierda. Bueno, al llegar a esta tercera teoría, vamos a tocar uno de los pilares de la educación moderna, que es el constructivismo, que está liderado por dos importantes autores, el cual es Piaget y Vygotsky. Aquí damos un giro totalmente de 180 grados, ya que aquí el conocimiento no es algo que el profesor le proporciona al alumno, sino que es algo que el alumno va construyendo activamente por sí mismo. Los conceptos que podemos tocar aquí sería, o uno de los conceptos más importantes, va a ser el de la zona de desarrollo próximo, que es de Vygotsky, que nos dice que aprendemos mejor con la ayuda de otro más capaz. El docente ya no es el centro, sino que es más conocido como un facilitador, que solamente sirve como guía. El ejemplo educativo que vamos a utilizar aquí va a ser el aprendizaje basado en proyectos ABP,
donde los alumnos deben de investigar y resolver un problema de su comunidad, trabajando en equipo y construyendo soluciones propias. Un ejemplo que podemos utilizar es si nosotros le dijéramos a nuestros alumnos que hicieran en la escuela un huerto. Ellos tienen que investigar por sí mismos un poco sobre biología para ver el tipo de suelo con el que van a trabajar, matemáticas para ver el terreno y también un poco sobre química para ver las reacciones químicas que va a tener su huerto con los diferentes productos y químicos que van a trabajar. Ellos construyen el saber mientras resuelven su propio problema. Bueno, y la última teoría que vamos a tomar, la cuarta teoría, sería el humanismo, con autores como Roger y Maslow, que nos recuerdan que antes de ser estudiantes, somos personas. Entonces, en esta teoría tocamos una parte muy importante que es la emoción de nuestros alumnos. Aquí el aprendizaje se vuelve significativo y experiencial. Si nuestros alumnos tienen temas como que tienen hambre, sueño o se sienten inseguros, pues simplemente no van a aprender. Se busca la autorrealización y la motivación intrínseca, que el alumno quiera aprender porque le encuentra sentido a aprender. Entonces, uno de los ejemplos más importantes sobre el humanismo que yo realizo en mis salones de clase es cuando le permito a mis alumnos desarrollar un proyecto o un ensayo sobre un tema que a ellos les apasione. Cualquier tema puede ser sobre alguno de sus pasatiempos y al conectar con el contenido, ellos conectan con su identidad personal. Hay mayor compromiso y el aprendizaje es mucho más profundo. Bueno, y para concluir, me gustaría reflexionar un poco sobre cuál de estas cuatro es la teoría más importante, y mi respuesta sería que todas y ninguna por sí sola, ya que en nuestra práctica docente diaria nosotros ocupamos estas cuatro teorías. Necesitamos el conductismo para establecer hábitos de orden en nuestros alumnos, el cognitivismo para estructurar nuestras clases, el constructivismo para que el conocimiento perdure y el humanismo para poder conectar con nuestros alumnos. Nuestra meta no es solo transmitir los datos, sino transformar su mentalidad. Entender estas teorías nos da las herramientas para poder elegir la llave correcta para cada puerta que sería la mente de nuestros alumnos. E intentamos mejorarles un poco el conocimiento que van a adquirir. Muchas gracias.